The Batman. Esta versión del personaje de DC Comics, dirigida por Matt Reeves, es un peliculón. Y es un peliculón porque nos permite hablar de algunos temas muy importantes, como lo son el miedo, los traumas y justamente ese recorrido que hacemos en nuestra vida para poder comprenderlos. El personaje de este Batman que aparece se nos presenta como un personaje mucho más oscuro, complejo, afectado este Bruce Wayne por el fallecimiento, por el asesinato de sus padres y cómo en la búsqueda de venganza se encuentra con un montón de cosas. No quiero hacer spoiler y si no has visto la película, pues te recomiendo que abandones este episodio de inmediato. Pero si viste la película y te interesa reflexionar qué nos enseña sobre el trauma y el miedo, yo te recomiendo que te quedes a escuchar este episodio de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y vamos. Bien, tal como lo anunciaba en el intro, hoy vamos a hablar sobre Batman, pero vamos a hablar sobre el miedo y el trauma. Esta película me pareció increíble. Pocas veces me detengo a hacer un episodio en base a una película, pero acabo de salir del cine, no la vi en los primeros días, porque la verdad es que no soy muy fanático del tema de los bululú y del gentío, no es mi encanto, entonces yo espero que pase un poco la fiebre y luego voy con calma al cine. Hoy fui al cine. Este episodio va a salir el domingo y yo he ido al cine en la noche de sábado, que es el momento en que decidí grabarlo, y llegué tan emocionado de ver la película que dije, este tiene que ser el tema para el episodio. Así que les adelanto que este episodio tiene elementos de la reflexión más cruda, más honesta que siento a partir de lo que estoy viendo. De manera que no es un episodio de gran intelectualización, pero sí vi elementos que me pareció tan interesante que no quería perderlos y bueno, como les digo, quería compartir esta visión fresca que traigo sobre la película. Seguramente si ya has visto la película te habrás topado con distintos análisis, interpretaciones, no sé qué, pero bueno, yo hoy quiero poner mi granito de arena y plantear qué es lo interesante. A ver, de arranque tengo que decir algo que por el tipo de trabajo que hago y por mi recorrido personal y profesional es evidente. Yo no soy un tipo que está a favor de la violencia. O sea, no estoy a favor de la violencia ni estoy a favor de que la gente busque tomar justicia de mano propia. No lo estoy. Quienes me conocen incluso a nivel personal saben y pueden dar testimonio de que en mi vida personal muchas veces que he tenido situaciones frente a la violencia, he optado por no ejercerla. De manera que ese no es mi camino y lo dejo claro, ¿ok? No creo que la violencia sea una manera de ser más hombre, ni mucho menos. Pero estamos hablando de un superhéroe, partiendo del hecho de que los superhéroes pelean, de que la violencia está allí presente dentro de ese mundo, pues vamos a analizar otras cosas. O sea, no me quiero detener solamente en si es un referente deseable o no deseable. Finalmente es un personaje incluso de la cultura, ¿no? O sea, Batman es parte de nuestra cultura pop, es un elemento que está presente en nuestro imaginario y que en esta película vemos desde un punto de vista más humano. Para quienes han visto Batman, solamente recordar que bueno, los padres de Batman pertenecían a las dos familias más importantes y que fundan la ciudad gótica o Gotham, como aparece en las películas en inglés, y siendo las familias más ricas y más influyentes de la ciudad, pues evidentemente tenían mucho poder. En esta película muestran que el padre de Batman estaba aspirando a lanzarse como alcalde de la ciudad y bueno, y que tenía como este carácter altruista. En otras películas de Batman, con otra línea de tiempo, con otras características, no presentan la aspiración política del papá de Batman, pero sí ese carácter altruista y que saliendo de un evento social, bueno, pues
es asesinado el padre y la madre de Batman en presencia de Bruce Wayne, hijo, que estaba pequeño en ese momento, presencia la muerte de sus padres y bueno, a partir de allí su vida cambia. Ok, esto va a ser muy importante porque vamos a ver cómo un trauma no resuelto, como una experiencia que es masiva, que es impactante, que es dolorosa, cuando no es elaborada, deviene en que un sujeto pase toda su vida tratando de encontrar venganza y justicia frente a algo que, bueno, que le es profundamente esquivo, ¿no? Pero por otro lado, yo les quiero contar una frase, ¿no? Con la que comienza uno de los primeros momentos de la película, habla de que el miedo es una herramienta poderosa. Y ciertamente el miedo es una herramienta poderosa. ¿Qué sucede? En el caso del personaje de Batman, vemos que durante la fase pre-Batman, es decir, cuando Bruce Wayne está sencillamente afectado por la muerte de sus padres, bueno, Bruce Wayne estaba pues irritable, metiéndose en problemas, muy afectado, y Batman como personaje, como respuesta a ese trauma, a ese dolor, aparece como una vertiente de búsqueda de venganza. Ahora, ¿qué sucede? El personaje de Bruce Wayne escoge de forma particular el murciélago como símbolo, no porque representara algo específico, desiderativo, aspiracional, sino que el murciélago era de lo que más miedo le producía al joven Bruce Wayne, por además una experiencia que de hecho no aparece en esta película, sino aparece en la saga de Nolan, donde queda en un hueco, en un pozo, donde había murciélagos y los murciélagos le atacan, y bueno, o sea, hay como este elemento. A ver, ¿qué creo que vale la pena decir? Acá voy a echar mano no solo de lo que vi en esta película, sino bueno, un poco como del personaje para poder construir, aunque como lo decía, son líneas de tiempo distintas. Esta es una película que al fanático de Batman, en plan que sigue los cómics, le va a encantar, pero yo pienso que a quienes pueden estar interesados en otros aspectos de la vida también les puede parecer muy, muy interesante. El miedo es una herramienta poderosa y esta es una de las premisas que usa Batman para escoger el vampiro, el murciélago como símbolo. Sobre todo vamos a ver a lo largo de todo del proceso del personaje que hay como una teatralidad, sale en la noche, con sigilo, utilizando ese factor sorpresa y tratando de combatir el crimen como una manera de reparar lo que como niño fue incapaz de hacer frente a la muerte de sus padres. Bruce se reprochó toda la vida no haber podido salvar a sus padres e incluso aparece muy claro en la saga de Nolan como él se reprocha que salen en ese caso de la ópera porque él tenía miedo. Entonces, a propósito de una escena donde aparecían murciélagos. En esta saga no lo vemos así. En esta saga vamos a encontrar otro tipo de abordaje. No está tan centrado en el Bruce niño, pero sí en esa búsqueda que no cesa de repetir de justicia, de venganza. Inicialmente vamos a hablar de venganza. Ahora, ¿por qué el miedo es una herramienta poderosa? Bueno, porque el miedo tiene la capacidad de generar efectos en el otro, el miedo como motivación, el miedo como un elemento que paraliza o empuja al sujeto. Y yo creo que desde ese lugar Batman, o mejor dicho, en ese momento Bruce Wayne, logra construir a Batman como respuesta frente a su profundo miedo de perder a personas, frente a su profundo miedo de asumir la vida después de la muerte de sus padres, frente al miedo que le producen pues, los murciélagos, y construye este personaje anclado en el miedo como una respuesta, me atrevería yo a decir incluso defensiva, frente a esa angustia. Y bueno, y ahí empieza el periplo del trauma. Fíjense, hay algo importante que decir sobre los traumas. Cuando la gente habla de un trauma, por lo general lo relaciona a un evento concreto, a un evento que te pasa en la vida y ese es el evento traumático. Pero resulta que los traumas de la vida no suceden de esa manera. A ver, el trauma tiene que ver con algún evento que ha sucedido en nuestra vida y que por lo general reprimimos
¿ok? Muchos de los traumas que tenemos en la vida adulta vienen de la infancia, hay algo que está reprimido y que engancha o conecta con un evento posterior de la vida adulta. Un ejemplo clásico pudiera ser el tema del abuso sexual, un evento de abuso sexual en la infancia que luego conecta con el encuentro de la sexualidad en la adolescencia o en la vida adulta, y ahí aparece el síntoma como formación de compromiso entre ambas cosas y bueno, y como una manera también de tratar de desviar la atención sobre lo que ha venido sucediendo. Es un arreglo que hace nuestra mente para enfrentarlo. Acá estoy simplificando muchísimo el mecanismo, pero sobre todo me interesa poner de manifiesto que el trauma tiene tiempos y que no siempre el tiempo del trauma es ahora mismo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, efectivamente hay eventos que son tan masivos, tan difíciles, tan complejos, como cuando ocurre un accidente de tránsito, presenciamos un homicidio o hay una pérdida súbita, que podemos vernos desbordados en nuestra capacidad de respuesta y sentirnos traumatizados, sí, pero por lo general el trauma conecta pasado con presente y esa conexión pasado-presente va a tener consecuencias en el futuro. Veamos el ejemplo de Bruce Wayne. Bruce Wayne de niño presencia la muerte de sus padres y a pesar de que en su relato no aparece como un tema reprimido lo que esto le afectó, probablemente hay mucho de lo que sintió, de lo que le quedó como resto, como pensamiento, como elaboración, a partir de lo que pasó y de su rol y de un conjunto de circunstancias, no puestas en palabras de cara al mundo exterior y que se materializa, se repite, se reedita en actos cada vez que Batman sale a buscar venganza. De hecho, es interesante porque en esta película el nombre que utiliza prácticamente toda la película es venganza, no Batman. O sea, su tema allí está en la venganza y vemos un personaje que está perturbado. Y a mí me parece que esto es genial porque efectivamente, si entramos un poco a pensar el personaje, Batman es un tipo perturbado porque es un ejemplo de cuando alguien se queda enganchado en un trauma. Cuando alguien se queda enganchado en una situación que no logra resolver, que no logra elaborar y bueno, y lo quiere resolver a los trancazos. A ver, aclaro, y siempre es bueno decirlo, que cuando analizamos este contexto vamos a tomar el personaje porque nos sirve para ilustrar un mecanismo. No estamos haciendo psicoanálisis ni un análisis psicológico, un perfil psicológico del personaje de Batman, o sea, de Batman como si se tratara de un paciente, porque Batman no ha estado en el diván con nosotros, porque Batman no ha estado en consulta con nosotros, de manera tal que mucho cuidado porque no se hace psicoanálisis de los personajes, ¿ok? Hay quien sí, pero para la escuela de formación que yo traigo, que es una escuela lacaniana, esto no existe. Y yo estoy de acuerdo porque, a ver, el personaje nos sirve como referencia, pero no podemos construir toda una ficción como si se tratara de un paciente real cuando no lo fue, ¿ok? Ni hacemos psicoanálisis de los autores a partir de sus obras. No es algo que hacemos, pero a mí me parece oportuno reflexionar porque la película plantea el tema del trauma. Y plantea ese tema de un trauma con un dolor muy intenso, muy agudo, que nos marca también el asunto del duelo, como lo decía, hay un tema de miedo que encarna al personaje y el miedo como forma de motivarse. Y bueno, ya vemos que una forma de motivación bien particular y por la que se paga un precio muy alto, hay un tema de un duelo y trauma, ¿sí? Ambos no resueltos, o sea, lo traumático, en tanto hay algo allí que queda como eclipsado durante un tiempo, probablemente en los primeros años de Bruce Wayne, y que luego ya en la entrada a la adultez permite como reorganizar de alguna manera para dar lugar justamente al personaje de Batman como respuesta. Pero ahí efectivamente también hay algo sobre el duelo en función de los padres de Batman, porque esa pérdida tan significativa de dos figuras clave como son los padres, lleva a que Batman nunca pueda recomponer de alguna manera su líbido, no puede volver a amar. Y esto es una dificultad porque de alguna manera el afecto de Bruce Wayne estaba puesto de una manera tan importante en sus padres que cuando estos son asesinados, él no logra
hacer ese proceso de reacomodo, ¿no? Él no logra poder asimilar todo esto que perdió de una manera que le permita continuar con su vida. Incluso pareciera, si uno lo ve en momentos, que él elige y pone barreras para no conectar afectivamente porque tampoco quiere perder nuevamente, no quiere volver a pasar por eso. De hecho él lo plantea en un punto de la película cuando está en la escena de la clínica con Alfred, donde él le dice que ya el miedo no es morir. O sea, él en un momento dado, y esto es clave, el miedo reaparece nuevamente como un factor, aunque él lo daba por superado al enmascararse como Batman, pero el miedo reaparece, y cuando reaparece el miedo ya no es a la muerte, sino el miedo es a perder a la gente que quiere. ¿Ok? Y ahí se da un viraje interesante. A ver, en ese sentido, el miedo está allí, se trabaja, pero de nuevo lo digo, aparecen personajes como la que va a ser Catwoman, Gatúbela en español, que busca algún acercamiento con él, y si bien él permite algo de proximidad física, no se conecta de manera afectiva o a ver. Creo que sería injusto de mi parte decir que no se conecta de manera afectiva. Creo que al menos lo que él nos muestra es que se conecta hasta un punto, pero él no está dispuesto a renunciar a lo que él considera su misión para poder tener una relación ni a mostrarse vulnerable. En definitiva, ni siquiera se quita la máscara. Él se relaciona con ella desde la máscara. A ver, entonces, venimos hablando, el miedo motiva a Batman a crear este personaje. Hay un duelo, como digo, bueno, que no se ha podido procesar. Y fíjense, yo pienso que es importante hablar de esto y reflexionar sobre el tema del duelo, porque cuando nosotros tenemos una pérdida en la vida y no la hablamos, no la asimilamos, no la elaboramos, podemos quedarnos una vida enganchados en tratar de obtener venganza, en tratar de recomponernos sin poder hacerlo. Una cosa es que nos duela intensamente y otra cosa es que podamos elaborar y trabajar esto. Bruce Wayne es un tipo al que le duele horriblemente la muerte de sus padres, pero es un tipo que probablemente no lo habló, no lo elaboró, no pudo darle una vuelta que le permitiera decir, sí, mira, qué dolor me ha causado esto en la vida, pero yo también voy a continuar con mi vida. Incluso acá lo vemos, bueno, abandonado a esta misión, cambiando por completo sus hábitos, desenganchado del patrimonio familiar, desenganchado incluso de un momento de la historia familiar, porque también hay un proceso interesante, y es que en estos recorridos de duelo también podemos idealizar a la persona que se fue. Y de hecho Batman tiene un encuentro con esto, porque cuando él idealiza infinitamente a su padre y más adelante se da cuenta que su papá no es que era el peor, pero tampoco era inmaculado, impoluto, bueno, entra allí en un conflicto. Pero a mí me parece que incluso en la historia esto, a ver, yo lo conversaba de regreso a casa, y si bien pudiera parecernos un poco largo en el film, este punto de la historia de los padres, cómo va, a mí me parece que es clave porque nos ayuda a entender, nos ayuda a mostrar, nos ayuda a hilar cómo el papá de Batman fue un tipo que se vincula con la mafia para tratar de resolver un problema personal que le sale mal, se le va de las manos, pero que incluso cuando él se da cuenta del paquete en que estaba, quiso resolver. La figura del papá de Batman entonces deja de ser un tipo completo, magnánimo, todo bueno, toda bondad, sino que se muestra como un tipo imperfecto, bueno, con errores, con problemas, con circunstancias humanas que lo llevan a tomar malas decisiones, pero a partir de allí, ese quiebre que sacude, que conmociona a Batman, es interesante porque aunque esto no apaga la rabia, aunque esto no apaga el deseo de venganza, vemos un Batman que es capaz de moverse un poco, es capaz de incluso en momentos inhibir dentro de sus márgenes de agresión para tratar de conseguir justicia, de no volverse un villano, aunque cuando se ve arrinconado, pues vemos que puede perder un poco el control. Y allí
Entonces, él es capaz, bueno, de construir un poco más ese vínculo con Catwoman, que aunque le permite acercarse más, aunque está atento de protegerle, aunque trata de, bueno, y allí vemos que se abre una nueva capa, no lo logra por completo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El reencuentro con una figura que hemos perdido y que hemos idealizado, cuando la logramos humanizar, esto nos ayuda a ir llevando ese proceso de elaboración del duelo, pero que acá en Batman no está lograda. No está lograda al inicio, sobre todo, no está lograda al inicio porque durante toda la película vemos que Batman está luchando, queriendo vengarse, queriendo pelear, queriendo, bueno, hacer valer o tratar de saciar esta sed de venganza. Pero vamos entonces a lo que luego va a ser el cierre y me parece que es fantástico, porque fíjense que ahora yo estoy con ustedes procesando, bueno, tema miedo, trauma, lo no resuelto del trauma, lo no resuelto del duelo, que se manifiesta una y otra vez y lo vemos en cada escena de combate del personaje. Pero al final, y por eso digo, en la circunstancia más oscura, en la circunstancia más trágica, en la circunstancia más amarga, incluso luego de perder a esta persona con la que se atreve a vincularse, pues si lo vemos, Batman, además de, o sea, Batman tiene como tres vínculos allí en la película. Tiene a Alfred, ¿ok? Con quien incluso en momentos es muy duro, pero que es como su principal referente afectivo. Está Gordon, el oficial de policía, con quien más que afecto hay un vínculo de confianza, ¿ok? En función de un propósito común. Y aparece Catwoman, con quien Batman se expone un poco más. Y se expone no tanto porque él lo esté propiciando, sino porque en esa cercanía ella se atreve a ir más allá de la rudeza del personaje, pero él lo permite. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es lo que me parece interesante. Luego de ver caer un poco ese semblante del papá idealizado, luego de exponerse afectivamente, es decir, haciendo esas pequeñas negociaciones con la realidad, vamos a ver que unas frases que dice al final. Él dice que la venganza, y esto me parece clave, no cambiará el pasado de él ni de nadie. O sea, llega un punto en el que de tanto tratar de vengar, pierde eficacia esa estrategia. Y ahí es donde empiezan a suceder cambios interesantes. Los cambios no pasan solo porque tú quieras cambiar. Los cambios pasan porque ese mecanismo con el que tú gozas, con el que tú te enganchas, ya no produce el mismo efecto. Entonces tú te das cuenta que por ahí no va. Batman en algo de esto se presenta y dice, tengo que hacer más. La gente necesita esperanza. Dice luego, nuestras cicatrices pueden destruirnos, incluso cuando ha pasado el dolor, pero si sobrevivimos podemos transformarnos. A mí me gusta mucho esta vertiente porque Batman empieza a reconocer en su dolor y en haber sobrevivido una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación y la necesidad de esperanza. Ahora, ¿dónde yo me desengancho con Batman? Y por eso lo advertí al principio, bueno, en torno a que lo que va a dar esperanza no es que tú le caigas a palos a unos malandros, o sea, eso no es el cambio real, profundo. Por ahí también habría que ver, bueno, si la solución es eso, solo una cosa heroica en cuanto a tengo que hacer más, el destino de la ciudad depende de mí. Bueno, por allí hay toda una cosa también de la construcción de este personaje como desde una mirada muy particular de la masculinidad. Pero a mí me parece que es bien interesante cómo más allá de si tú compras o no compras o replicarías o harías la de Batman o no, a mí me parece fascinante cómo vemos ahí claramente que Batman era un tipo actuando desde un dolor, desde una afectación, con traumas no elaborados, con duelos no resueltos y que bueno, y que aún a pesar de eso estaba tratando de responder a unos ideales. Otro elemento que ahí sí, ojo, hay que tenerlo bien presente y me parece clave diferenciarlo en la película, es que, a ver, se presenta mucho el tema de que los villanos de Batman tienen algún tipo de trastorno mental. Y de hecho son recluidos, por ejemplo, Acertijo, el mismo Joker, en Arkham, en la prisión / institución mental.
Hay que tener cuidado porque si bien algunos delincuentes, algunos villanos, algunos personajes pudieran tener algún tipo de trastorno mental, la mayoría de ellos no va a calificar, y sobre todo no digo por la película, sino lo digo también en la vida real. La mayoría de la gente que comete un delito no tiene un trastorno mental. No tiene un trastorno clínico al menos, tiene características de personalidad, tiene contextos, historias que los han llevado allí. Pero cuidado con tratar de reducir la violencia y el mal a un asunto de trastorno mental, porque eso deshumanizaría el proceso y sobre todo no nos ayuda a mirar la violencia y mirar estos hechos con responsabilidad. Entonces, cuidado con pensar que es que todo el que es violento necesariamente está en ese registro. Claro, si vemos el personaje del Acertijo, si vemos el personaje del Joker, vamos a ver elementos que nos van a hacer pensar en el asunto de la salud mental. Pero sí me parece importante como dejar esta línea clara, dejar esta pincelada de manera que no se nos pase de largo, es decir, la violencia es un fenómeno más complejo y que no se puede reducir al asunto de la enfermedad mental. ¿Ok? Ahora, me quedo con una idea y fíjense, esto es algo, no es algo nuevo. Quienes me conocen, quienes siguen el trabajo que vengo haciendo y mis ideas, van a poder darse cuenta que yo permanentemente estoy hablando del tema de la esperanza. Y me parece que miedo y esperanza, incertidumbre y esperanza son elementos que podemos conectar frente al miedo, frente a la parálisis o frente a la agresión que surge como respuesta ante este tipo de eventos. La esperanza tiene un poder transformador, un poder de cambio, no me atrevería a decir que un antídoto, pero sí que yo creo que es una respuesta que permite construir desde lo que vemos y desde lo que nos inspira el semejante. No esa esperanza que viene de arriba abajo, que viene del poder hacia abajo, creo que es una esperanza mucho más frágil porque pocas veces tenemos la capacidad de incidir en que aquellos factores de poder se alineen con lo que uno desea, pero sí podemos inspirarnos y desarrollar esperanza a partir de las historias de la gente que vemos a nuestro alrededor y que en el fondo creo que pasa mucho por la experiencia de lo que ocurre en la película. Al final esa esperanza no está depositada en los grandes tomadores de decisiones de Ciudad Gótica, sino más bien en la gente. Yo creo que por ahí la esperanza horizontal, de hecho pudiera ser un tema para otro episodio, es sumamente llamativa y creo que es interesante. Ver que el miedo, cuando no lo reconocemos adecuadamente, nos conduce a la parálisis o nos conduce a la agresión. Pienso que para poder encontrar en el miedo una herramienta útil que nos ayuda a entender lo que está pasando a nuestro alrededor, que nos ayuda a reconocer amenazas, pero que no nos degrada o no nos afecta de manera profunda, yo creo que hay que justamente poder hacerlo consciente. O sea, cuando yo no pongo en palabras mi miedo, no lo elaboro, no lo trabajo, entonces ese miedo toma el control y desde allí pues se articulan quizá las facetas más sombrías que podemos tener como seres humanos, entre otras cosas. No quiero decir que toda la maldad humana se reduce al miedo, para nada, pero el miedo puede llevarnos a actuar con agresión, con violencia, o puede llevarnos a paralizarnos en momentos donde necesitamos poder defendernos y protegernos o hacer cosas. Entonces, cuidado porque el miedo hay que hacerlo consciente y no se trata de eliminar el miedo, porque es que el miedo tiene una función y es la de protegernos. Sin miedo seríamos temerarios y bueno, y los temerarios y los justicieros en clave superhéroe, bueno, en las películas se ven simpáticos, pero en la vida terminan llevando mucho problema y salen con las tablas en la cabeza. Por otro lado, como lo decía, cuando todos hemos podido vivir y viviremos pérdidas y duelos, y yo creo que es clave elaborarlos para que esos duelos formen parte de nuestra vida, así como las cicatrices que están allí, pero que no definan lo que va a ser nuestro futuro, que no definan el curso de lo que viviremos, porque para poder llevar una vida plena, y cuando digo plena no me refiero sin dolor, sino una vida donde podamos trascender el sufrimiento, es fundamental elaborar aquello que nos ha dolido, elaborar aquello que hemos perdido, para que tengamos la capacidad de reconectar con nuevos afectos, con la vida y continuar pues justamente pudiendo desarrollarnos en ese sentido. Yo lo decía por estos días en una clase que daba. Parte de lo que ocurre en las emergencias es que la gente paraliza sus proyectos de vida, paraliza sus deseos, sus aspiraciones. Y yo pienso que es fundamental poder elaborar los traumas, poder elaborar las pérdidas para recuperar esa capacidad de soñar, esa capacidad de construir una vida. De manera que, bueno,
Batman ha sido una película muy interesante, estoy deseoso de ver más de esta saga, de explorar estas caras que nos muestran, bueno, personajes más humanos, conectados con experiencias significativas y sobre todo que nos llevan a nosotros a pensar. De ninguna manera podemos equiparar la vida de los superhéroes ni de la ficción a la realidad, pero sí que lo que vemos en este tipo de producción nos lleva a pensar, nos interroga, nos cuestiona, nos interpela y yo creo que eso es valioso. Entonces, bueno, ya saben, esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta, este episodio número 72. Yo les recomiendo que por favor, bueno, les invito, mejor dicho, a que sigan @fuera de consulta, @belsaraiva, que dejen sus comentarios, que compartan este episodio con otras personas, que podamos dialogar, que propongan temas. Para mí es un gusto poder tener esos espacios de intercambio virtuales con quienes siguen este podcast y que me han acompañado a lo largo de este camino. Así que bueno, nos seguimos encontrando en una próxima oportunidad.